Hola, buenos días señores y señoras del curso, hoy les vengo a presentar un video análisis sobre las agencias de noticias. La materia del cual es dirigido el video es comunicación y medios. La docente a cargo de la materia es Mariela Moreno. Los integrantes del grupo quienes me otorgaron la información para la realización de este video son Joana Bejarano, Lucía Gosnin, Nancy Millán, David Ortiz y Roxana Jara. Curso tercero-segunda del ciclo lectivo 2022. Sin más dilación, comencemos. Síntesis. Las constantes transformaciones en la noción de agencias de noticias son el punto de partida para reflexionar acerca de su evolución y adaptabilidad de estas organizaciones ante las demandas del mercado informativo actual. Los usuarios buscan cada vez más noticias de una agenda temática particular que responda a sus necesidades y gustos. En este contexto, interesa conocer el origen de las agencias de noticias, su definición y clasificación para contrastar estos ítems con las particularidades de las agencias en la actualidad, con el propósito de reconocer a estos organismos en los sistemas informativos actuales. Clasificación y operatividad de las agencias de noticias. Las agencias se pueden clasificar de diferentes maneras. A partir del área geográfica en donde ofertan sus servicios, por el modelo económico de la organización o por el tema de información ofertado. A continuación, se proporcionará un cuadro de la clasificación de las agencias con base en la información del libro Las agencias de noticias en la área digital. En las siguientes imágenes pondremos observar las divisiones en varios puntos importantes: categoría, subcategoría, definición y ejemplos. En el primer apartado podremos encontrar la categoría geográfica del cual su subcategoría es la nacional. Su definición habla que las radios de acción se ubican en el país donde poseen su sede, recopilando noticias dentro de ese territorio y, además, distribuyen esa información en los medios de comunicación del territorio nacional. El ejemplo más claro es sobre la agencia Cuadratín ubicada en México, que tiene el objetivo de abastecer de materiales noticiosos, de opinión y gráficos, a los medios de comunicación de la entidad y del país. Aún en subcategoría encontramos el Mundial, que habla sobre sus amplitudes y perfeccionamiento en sus sistemas de recopilación y distribución de información en diferentes idiomas: alemán, árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso, para mantener delegaciones en más de 100 países con miles de empleos y corresponsales de tiempo completo y parcial. En su ejemplo, la Agencia de Medios de Francia, AF, Associated Press, AC, y Prensa Unida Internacional, UPI, de Estados Unidos, Reuters del Reino Unido y TASS, y TARTASS, luego de la desaparición de la Unión Soviética. En la internacional estas disponen de recursos financieros y técnicos para la recepción y transmisión de información en una red de corresponsables ubicados en sitios neurálgicos en ciertos países del mundo. Además cuentan con clientes o suscriptores fuera del país de origen. Algunas de estas, como ejemplo, son las siguientes: Prenda Latina de Cuba y Notimex de México, las agencias españolas EFE y Europa Press. Asimismo, la agencia china Xinhuan, y Kyodo News de Japón. La agencia de noticias ANSA, Agencia Nacionales Stams Associata. La agencia alemana DK, Deutsche Presseagentur, e Interpress Service, IPS. Como último del apartado geográfico encontramos la regional. En su descripción encontramos que existen varios servicios a los países circunvecinos o varias naciones del continente donde tienen su sede, pudiéndose ver en el TASS que concentró información de las agencias pertenecientes a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En la categoría del modelo económico nos encontramos con su subcategoría privado, un modelo de negocios independiente no gubernamental, es decir, no obtienen subsidio del Estado. Siguiendo, por ejemplo, la AP ya anteriormente dicha, Associated Press, de Estados Unidos. La estatal, agencia cuyo propósito depende de subsidios que les otorga el Estado. Como lo que ocurre en la agencia Xinhua, China. Mixto, tal modelo de negocio no depende en su totalidad de subsidios estatal y, por lo tanto, cuenta con otros inversores. La F de España como ejemplo. En la categoría de información encontramos las últimas dos subcategorías, las cuales son general y especialización. En el primero su descripción habla sobre agencias productoras de contenidos diversificados, es decir, para cada sección de los diarios. Aquí encontramos a EFE, AC, AF, Xinhuan, IPS, Interpress Service, Notimex, y demás agencias como ejemplo de su descripción. En su último sub habla de la especialización. Estos abordan temas determinados como la economía, deportes, espectáculos, etc. En este ámbito incluyen compañías periodísticas.
teniendo a la ESM, Bloomberg, Tauropress, Agencia de Prensa Científica, España, Agence Presse Médicale, Francia, y demás como sus ejemplos más destacables. ¿Qué son las agencias de noticias? Una agencia de noticias es una organización que recoge noticias de sus corresponsales en distintos lugares de su área de actividad y las transmite. Se caracteriza por su funcionamiento, redacción central, delegados, corresponsales y abonados. Por su cualidad, rapidez, imparcialidad, objetividad, honestidad y su servicio completo. Su ámbito es mundial, internacional, nacional y regional. Se especializan en información general, información especializada, publicidad, fotografía e infografía. Puede ser privada, estatal, mixta o cooperativa. Surge a mediados del siglo XIX por la expansión del sistema capitalista, el auge de los estados-nación, el consumo creciente de prensa o la inclusión del desarrollo de la tecnología de la comunicación. Las primeras agencias aparecen en Francia, España, Alemania, India y Estados Unidos. Su función es recoger información documentada, noticias que sean verídicas y que estén contrastadas. Cubre la información recogida de las personas que trabajan en ella y lo envían a la sede. Y así, distribuir a los clientes interesados que pagan por la información. Las principales agencias de noticias internacionales son las siguientes. Xinhua, surgió en 1931 en China. Prensa Latina, surgió en 1959 en Cuba. Reuters, surgió en 1851 en el Reino Unido. Associated Press, en Estados Unidos surge en 1846. Sputnik, surgió en 2014 en Rusia. Y Tartas, surgió en 1904 en Rusia. United Press International, surgió en 1907 en Estados Unidos. ANSA, surgió en 1945 en Italia. Las agencias de noticias nacionales. DIN, Agencia Diarios y Noticias, surgió en Argentina en 1982. Así como existen agencias estatales, también hay privadas. Las agencias de noticias y la era digital. Las agencias de comunicación poseen más de 150 años de historia. Los más grandes cambios aceleraron su transformación a la búsqueda del consumidor final de noticias. Las nuevas tecnologías han difuminado las líneas entre proveedores, medios y usuarios. Los grandes grupos de comunicación se comportan como proveedores de contenidos y las agencias como medios con las capacidades para llegar al público final. Los buscadores y las herramientas de selección de contenidos son buenas muestras de estas tendencias. Google es uno de los intereses del usuario. Las grandes agencias ofrecen productos a la carta, los géneros periodísticos disponibles son más variados. La creciente demanda del contenido audiovisual es una oportunidad para aquellas agencias que saben aprovecharla. Telam es un organismo de difusión noticia oficial de Estado argentino fundada en 1945 por Juan Domingo Perón. Se marca la historia de Telam en un marco de distintas posturas vigentes de materia de políticas internacionales de comunicación desde el 45 hasta la actualidad. Es creada con la idea de romper el duopolio existente entre materia informativo de las agencias estadounidenses y con la idea de fondo de que el tráfico de información estaba íntimamente vinculado a las operaciones de inteligencia existente a finales de la Segunda Guerra Mundial y a comienzos de la Guerra Fría. Pero posteriormente sufriría transformaciones cuando la visión conspirativa del periodismo dejara paso a teorías funcionalistas y, a su vez, sean enfrentadas en los 70 por el interno de los países tercermundistas y algunos de sus intelectuales de establecer un nuevo orden mundial en materia de información y comunicación. Aún así, Telam tampoco escapa a las consecuencias de las políticas neoliberales de los 90 no a la revalorización de los medios de comunicación estatales vigentes en América Latina desde principios del siglo XXI. Telam también es una agencia de noticias nacional propiedad de la República Argentina. Provee información periodística a unos 2.800 abonados, entre los que incluyen medios de prensa nacionales e internacionales y oficinas gubernamentales nacionales, provincias y municipales. Actualmente una sociedad del Estado, Telam es la mayor agencia de noticias de Latinoamérica y la segunda más importante en la lengua castellana, aunque también tiene portales en portugués y en inglés. Cuenta con corresponsalías en todas las provincias de Argentina y en varias capitales del mundo. Los clásicos servicios de cables, fotografías e infografías, ofrecen servicios audiovisuales, un suplemento literario, historietas, radio, productos multimedia y un reporte que distribuye en formato de diario. Aparentemente eso sería todo, mis queridos compañeros y docente. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Chao.